gran sacrificio fue. Dios les bendiga. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Nos regocijamos en tenerlos aquí una noche más para que juntos podamos alabar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos inmediatamente a abrir nuestro culto de esta noche leyendo el Salmos 19. Como ven o como veían en la pantalla, nuestro culto de esta noche lleva como título, como tema, las 5 solas, a raíz de que en este mes celebramos un aniversario más de la Reforma Protestante. Así que vamos a leer la Biblia en el Salmo 19 y leemos en el nombre de Jesús y dice así: Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Esto y mucho más es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y hoy estaremos concentrándonos en la primera sola, que es sola escritura, y vamos a estar viendo cada una de las solas durante todo este mes, Dios mediante. Vamos a orar. Amado Dios, Padre celestial, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, tú, Señor, que los cielos proclaman tu gloria y la expansión anuncia las obras de tus manos. Ante ti venimos, Señor, en esta hora. Venimos primero, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras faltas, por nuestras culpas, por nuestras transgresiones. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos sido conscientes de tu señorío y no hemos vivido conforme a tu señorío. Perdónanos, Señor, si no hemos vivido de una manera consciente de que todo proclama tu gloria y que todo se trata de tu gloria y no de nosotros. Perdónanos, Señor. Purifica nuestras almas, purifica nuestros corazones y ayúdanos, Padre, a poder ver que tú eres la razón de nuestro existir. Tu gloria es el propósito de nuestra vida. Señor, venimos delante de ti para pedirte que tú seas ayudándonos, Padre, fortaleciéndonos y guiándonos durante todo este servicio. Que cada una de las partes que se desarrollen aquí, Señor, se hagan con el único propósito e intención de glorificarte a ti, de que tu nombre sea conocido, exaltado, glorificado y nosotros humillados, fortalecidos y restaurados. Padre, guía los labios de cada uno de los que van a tomar parte. Guíalos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea poniendo las palabras, el cántico, cualquier otra cosa que vayan a hacer, que sea de la edificación de los santos.
Este servicio está en tus manos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a permitir que nuestra hermana, quien tiene el devocional de la noche, esté con nosotros. Sí, nuestra hermana. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. ¿Se escucha? Amén. Amén. Gloria a Dios. Como decía nuestro hermano David, todo lo que vamos a hacer, decir o todo lo que pensamos diariamente, hagámoslos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar interpretando 2 coritos, los cuales sé que se saben, así que desde sus hogares, cántenlo y disfrútenlo. Siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción. Siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción. Si tú le alabas y le glorificas, sentirás la bendición. Si tú le alabas y le glorificas, sentirás la bendición. Alaba a Dios y todo te saldrá bien. Alaba a Dios y todo te saldrá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción. Siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción. Si tú le alabas y le glorificas, sentirás la bendición. Si tú le alabas y le glorificas, sentirás la bendición. Alaba a Dios y todo te saldrá bien. Alaba a Dios y todo te saldrá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Alaba a Dios y todo te saldrá bien. Alaba a Dios y todo te saldrá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. En el nombre de Jesús. Amén. La otra canción es: bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Yo quiero sentir a un Cristo de poder, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del cielo acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir a un Cristo de poder, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del cielo acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Bendito sea Jehová mi roca
toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, mi bendito Jehová. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Yo quiero sentir a un Cristo de poder, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del cielo acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Acampen a mi lado y me ayuden a vencer, que acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Amén. Que Dios les bendiga más. Hasta aquí mi oportunidad. Gracias. Amén. Dios bendiga mucho a nuestra hermana Ana Minerva. Gracias por deleitarnos con esas hermosas alabanzas. Mis hermanos, y como todos o gran mayoría, por lo menos una vez en la iglesia han escuchado hablar de lo que son las 5 solas, y esto no se trata nada más y nada menos que de un resumen de lo que fueron las doctrinas principales que enseñaron los reformadores, pero nos gustaría ver en más detalles o con más detalles de qué tratan las 5 solas, de qué tratan cada una de ellas y por qué esto es tan importante para la iglesia de hoy. Y para eso vamos a dejar a nuestra hermana Ashley González, que nos estará diciendo algunos detalles sobre las 5 solas. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche en la que continuamos conmemorando el movimiento protestante dirigido por Martín Lutero. Yo estaré introduciéndoles una cápsula que tratará acerca de las solas que él estableció. Las solas, que son 5, representan la teología reformada del movimiento protestante resumidas. Estas son la sola escritura, que significa solo por escritura, que establece que la palabra de Dios es la máxima autoridad de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede perdurar en la vida del creyente. Esta sola también quiere decir que las tradiciones, prácticas y doctrinas que realice la Iglesia deben ser basadas e inspiradas por la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. Como dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Está la sola solo Christus, que significa solo por Cristo, que establece que la salvación solo puede obtenerse mediante Jesús y no hay otro camino que llegue al Padre que no sea Él, como dice en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La sola fide, que significa solo por fe, establece que solo por la fe en aquel que murió por nosotros puedes hacernos salvos, excluyendo las obras que hagamos. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo también nos confirma la sola gratia. La sola gratia, que significa solo por gracia, nos da la idea de que las obras no tienen parte en la salvación, que viene por la frase solo por gracia, la cual explica que solo mediante la gracia de Dios obtenemos la salvación sin nada a cambio, aunque no la merezcamos. Porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Eso está en Efesios 2:8. La última, pero no la menos importante, es la soli Deo gloria, que significa solo a Dios sea la gloria. Por la salvación que obtenemos, la gloria tiene que ser completamente de Dios. En la época protestante, los papas y clérigos católicos eran honrados, quienes no eran merecedores de esta gloria. Por lo tanto, esta sola los contradice, recalcando que toda la gloria debe ser dada a Dios, como dice en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Dios siga bendiciendo de una manera especial a nuestra hermana Ashley González por darnos esas informaciones tan importantes
sobre estas doctrinas que son las doctrinas base o los pilares sobre los cuales está fundamentada nuestra fe, que están contenidos en la palabra de Dios. Vamos a continuar, mis hermanos, y yo quiero leer ese texto que Ashley citó durante su intervención, y es el de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero yo quiero leer desde el versículo 12, donde dice: y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es el inicio de todo lo que llegamos a ser como creyentes. La palabra de Dios es esa base, es esa roca sobre la cual nosotros podemos estar firme y sobre la cual nuestra fe se desarrolla. Por eso Pablo llama al joven Timoteo a que persiste en lo que has aprendido, Timoteo. En medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos de hombres impostores y de hombres malos, tú persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido y sabiendo de dónde lo has aprendido, que es de la palabra de Dios, que es inspirada y que es útil para equiparte para toda buena obra. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor y vamos a dejar a nuestra hermana Cecimir para que nos dirija en este tiempo de alabanza. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Seguimos adorando el nombre de Jesús en esta hora. Seguimos glorificándote y dándote las gracias, Señor, por regalarnos tu hermosa palabra, Señor Jesús, en la cual podemos deleitarnos día a día, Señor. Damos las gracias, Señor. Aleluya, te adoramos y bendecimos tu palabra escondida, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para ser un hombre agradable a ti. Vida a ti consagré, tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí,
para hacer una ofrenda agradable a ti. Vida te consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra es guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra es mis ropas se cruzan de la fe, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí. Hasta que el mundo pueda ver gloria en mi rostro brillar. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar.
Aleluya. Seguimos adorándote, Señor. Acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti, acércame más a ti, pueda oír tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti, que tu trono se inunde con mi adoración, como grato perfume, con mi incienso subo a ti, que te ofrendaré amor, darte mi adoración. Acércame más a mí, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame hasta ti, que tu trono se inunde con mi adoración, como grato perfume, con mi incienso subo a ti, esto ofrenda de amor, darte mi adoración. Aleluya, 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 es mi oferta de amor, darte mi adoración, que tu trono se inunde con mi adoración, como grato perfume. Aleluya, y que tu trono se inunde con mi adoración, como grato perfume, con mi incienso subo a ti, y que tu trono se inunde con mi adoración, como grato perfume, con mi incienso subo a ti, dame amor, darte mi adoración. Aleluya, 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 es mi ofrenda de amor, darte
es mi ofrenda de amor, el darte en ti adoración. Que tu trono se inunde con mi adoración, como grato perfume, como incienso suba a ti. Que tu trono se inunde con mi adoración, como grato perfume, con incienso suba a ti. Es mi ofrenda de amor, darte en ti adoración. Es mi ofrenda de amor, el darte en mí adoración. Gracias, Jesús. Que Dios te bendiga. Dios bendiga mucho a nuestra hermana Cesimir y su familia. Y seguimos gozándonos con la celebración de la palabra de Dios, sola escritura. Y yo quiero que leamos en San Juan capítulo 6, versículo 56 en adelante. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Precisamente esta noche también nosotros debemos decir lo mismo. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tienes tu palabra de vida eterna. Y es por eso que yo quiero que oremos, mis hermanos, para pedirle al Señor en esta noche que nos hable de esas palabras que producen vida eterna. Necesitamos no solo escuchar un sermón, sino que necesitamos que su palabra poderosa traspase nuestras vidas y nuestros corazones de tal manera que nuestras vidas sean transformadas. Oh Señor, así como Pedro, Padre, nosotros nos preguntamos lo mismo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, sino a ti, si solo tú tienes palabras de vida eterna, de consuelo, fortaleza, reprensión, palabras que transforman nuestros corazones, palabras de vida eterna?
Es por eso, Señor, que venimos a ti para pedirte, háblanos. Habla a nuestras vidas, Padre, porque necesitamos escucharte. No queremos escuchar sabiduría de hombre ni vanas palabras, sino que queremos escuchar tu palabra poderosa que es capaz de traspasar nuestros corazones, nuestras almas. Oh Señor, habla a nuestras vidas. Aviva nuestros corazones por medio de escuchar tu palabra. Rompe el duro suelo en nosotros. Muéstranos a Cristo, oh Padre, a través de la exposición de tu palabra. Usa a tu siervo con poder y autoridad. Señor, toma su lengua para que hable con sinceridad y con precisión tu palabra. Y prepara nuestros corazones para recibir esas bellas palabras de vida. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Con Dios y con todos nosotros, mis amados, nuestro querido hermano Rolando Ventura. Damos gracias al Señor en esta noche por esta oportunidad que nos conceden de compartir la palabra, el mensaje que nos edifica, nos fortalece en estos tiempos. Y qué bueno que iniciando el mes de la Reforma Protestante, la sociedad de jóvenes haya tenido esa iniciativa de que podamos iniciar haciendo de este mes una recopilación o predicando sobre estos temas de las 5 solas. De inmediato, yo les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el libro de Isaías, capítulo 8. Verso 20. Isaías, capítulo 8, verso 20. No sé si alguien tiene un micrófono abierto. Si pueden cerrarlo, sería lo mejor para evitar la interferencia. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Buen Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias en esta noche. Gracias, oh Dios, porque tú nos concede una vez más la oportunidad, el privilegio de hablar de tu palabra. Señor, en estos tiempos de confusión, es un tesoro que debemos, Señor, valorar cada día, de tener tu santa y bendita palabra en un mundo de oscuridad. Bendice, oh Dios, la congregación, bendice cada sociedad, bendice cada hermano que está a través, Señor, de esta plataforma escuchando tu palabra. Señor, con una actitud reverente, venimos delante de ti, te pedimos que tú nos dirijas, porque necesitamos, Señor, ser instruidos por ti. Amén. Bien, hermanos, la primera sola, como ustedes han llamado han puesto título a este mes, vamos con la primera sola. Y sola escritura, en el contexto de, hablando 503 años atrás, qué buena, Dios dirigió a Martín Lutero en un mundo de oscuridad, en un mundo de confusión. Y ante un escenario como este que plantea la palabra de Dios, o que nos muestra la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 8, cuando el pueblo se aleja de Dios, hay una confusión y no le queda otro camino que la perdición e irse a consultar a la fuente que no retienen agua.
Nosotros sabemos que en el tiempo en que Martín Lutero planta estas 95 tesis, fue un tiempo de oscuridad, un tiempo de confusión, un tiempo de una doctrina de confusión y en medio de una iglesia profesante que mantenía al mundo en la oscuridad. Pero fíjense, esta primera tesis, que es la primera, está basada aquí en el libro de Isaías, como acabamos de leer, porque nosotros vemos cómo fue la decadencia del pueblo de Israel durante los dos reinados. Y ya como leíamos en la clase pasada, la primera, vamos a decir, la primera unidad de este maestro, vimos, no la primera, sino ya la segunda unidad de el reinado, cómo terminan los reinados, tanto el del sur, el reinado del norte Samaria, el reinado del sur Judá, cómo terminaron por haberse desviado del Señor. Las escrituras están ahí y nos enseñan, nos advierten de nosotros no caer en esos mismos errores. Pero en esta primera verdad, en esta primera tesis, es sola escritura, se pone de manifiesto que ante un mundo de perversidad, la palabra de Dios es la que permanece, la que prevalece, de hecho prevalecerá por todo el tiempo, y es la que nos da la respuesta en todas las épocas, nos ha guiado, y si no nos desviamos de ella, pues nosotros seremos una iglesia victoriosa, una iglesia vencedora. Nosotros sabemos cómo el pueblo se desviaba e iba a consultar adivinos, a consultar espíritu de los muertos. Y sabemos cómo el rey, cómo Saúl terminó, cómo fue Saúl a consultar una divina de Endor, y cuando se había apartado de Dios. Y el pasaje hace alusión a ese tipo de escenario que se daba en el pueblo de Israel cuando se apartaban del Señor. Pero ya en el tiempo de la Reforma Protestante, Martín Lutero, sabemos que lo que la iglesia pervertía la enseñanza, había una doctrina totalmente pervertida con la venta de indulgencias, y la salvación realmente no se presentaba a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Esta primera verdad, o esta primera sola escritura, nosotros la tenemos en nuestra doctrina fundamentales, entre nuestro reglamento local, como siempre se lo he citado. Es la primera verdad fundamental que está contenida en nuestro reglamento local, en la página 23. La infalible e inerrante palabra de Dios, la inspiración de la palabra de Dios. Iniciamos leyendo el texto que sirve como base casi en todos los estudios de las Escrituras, que es segunda de Timoteo 3:16. Todas las Escrituras inspiradas por Dios. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura. El profeta Jeremías, en Jeremías 23:29, dice: no es como fuego mi palabra y como martillo que quebranta la piedra, que quebranta la roca. La palabra de Dios destruye todos los argumentos. Eso es lo que hemos visto a lo largo de toda la humanidad. Pero en esto, si nosotros nos trasladamos, porque el escenario, la situación que vivimos hoy en día, para hacer un estudio o traer una reflexión sobre esta sola, ha cambiado la sociedad desde el 1517 hasta acá. Tenemos 503 años donde tenemos una sociedad totalmente distinta, donde no es la venta de indulgencia el tema hoy en día de esta sola. Por eso se dice que la iglesia o este siglo demanda una nueva reforma,
porque 503 años atrás, lo que estamos viendo acá, superamos realmente parte de esas 95 tesis. Los escenarios han cambiado. Ahora, ¿qué tenemos nosotros como reto por delante? Esta primera tesis, sola escritura, es la piedra angular de las 16 verdades fundamentales, es la primera. Y sobre esa verdad no hay nada, no hay autoridad eclesial, no hay tradición, no hay el culto a la personalidad, no hay nada que esté por encima de esta palabra. No hay ningún otro elemento que nosotros podamos equiparar, que fue el gran error y fue lo que Martín Lutero combatió en ese entonces, de 1517. Ahora bien, si nosotros vamos a analizar el reto que tiene la iglesia de hoy, 500 años atrás, tenemos un escenario bastante complicado. Y vamos a analizar lo siguiente. Fíjense, para predicar la verdad en medio de esta sociedad que vivimos, en este mundo de la posmodernidad, tenemos por delante muchos desafíos. Primero, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones que hay en el corazón. La palabra de Dios es viva, por eso Dios nos habla cada día cuando la abrimos, porque es viva y eficaz. Ahora, ¿cuál es la gran amenaza que nosotros tenemos hoy en día, la iglesia? La gran amenaza que nosotros vemos 503 años después es un concepto de la desconstrucción de la verdad. La desconstrucción de la verdad es la filosofía o es la teoría que enarbola la nueva filosofía que llamamos el posmodernismo. La plataforma de todo esto, y la iglesia debe estar cada día más apercibida y preparada para presentar defensa, porque hoy en día una gente no es tan fácil convencerlo, que claro, quien convence es el Espíritu Santo, pero hoy en día predicar y predicarle a las almas es mucho más complejo que el tiempo atrás. Y le vamos a analizar esto. La iglesia, claro, todo esto inicia ya superado el tiempo de Martín Lutero, inicia ya con el siglo de las luces, siglo XVIII, la ilustración, el conocimiento, el descubrimiento. Y estos intelectuales del siglo XVIII son los que han moldeado el pensamiento que hasta hoy gravita. Y gente que nosotros estudiamos en las escuelas, en las universidades. Los grandes forjadores de estos modelos que siguen replicándose son Carlos Marx, son Emmanuel Kant, son Friedrich Nietzsche, y una serie de filósofos que pusieron la ciencia por encima de la revelación de la palabra de Dios. O sea, ya la revelación no es lo que el hombre busca, sino es la ciencia. Y sobre ese fundamento que se puso en el siglo de las ilustraciones, el siglo de la ilustración, siglo de la luz, siglo XVIII, nosotros tenemos todo esto que nos llega hasta hoy. Pero en el siglo pasado, ya para 1926, surge uno de los discípulos de estos maestros que forma o desarrolla lo que es la filosofía del posmodernismo, y esta se plantea realmente que hay que desconstruir el texto. Aboga por la muerte del autor del texto,
porque ya lo que leemos no es lo que dice. La intención, la verdad, no es la que nosotros aprendimos, sino que se trata de hacer una desconstrucción de la verdad. Entonces, en ese sentido, lo que plantean es que la verdad se construye socialmente. Lo que un grupo social cree, eso es la verdad. Entonces, hay que matar al autor y matar al texto y hacer una interpretación de lo que quería decir el autor. Dicho de esta manera, nosotros vemos, y fuimos testigos hace ya unos 4 años atrás, los que son educadores saben, que se trató de introducir un texto en las escuelas, la Secretaría de Educación, una casa editora trajo una edición totalmente desformada, desconstruyendo la verdad, donde ya no se podía enseñar la historia como se aprendió, porque era ofensiva, era racista, discriminatoria, si se hablaba de que nosotros fuimos, nosotros nos liberamos de la nación vecina, porque hay niños en el aula que son de otra nacionalidad, sobre todo haitianos, y eso causaba una ofensa. Hoy en día los textos se están desconstruyendo para que no sean ni racistas ni discriminatorios. Entonces esa es la verdad que hoy en día se tiene a nivel de la ciencia, a nivel del derecho, a nivel de la teología. O sea, es barrer con toda la verdad. Pero qué bueno que la palabra de Dios permanece para siempre, porque marchítase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios va a permanecer para siempre, dice Isaías 48. O sea, la palabra de Dios va a permanecer para siempre, no importa cómo se trate de desconstruir. Pero resulta que ante esos grupos, nosotros vemos que 10 años atrás ha tomado auge y la iglesia está en una posición muy desafiante. La sociedad desafía a la iglesia en estos tiempos, que inició este ataque 10 años atrás con este principio de lo que es el posmodernismo. La verdad ya no es la verdad, como se entiende. Pero nosotros sí sabemos que sola escritura es la verdad y que no hay ninguna variación en esto. Entonces, ¿qué hacer? Fíjese, el pecado, lo que se plantea, por eso sola escritura enfrenta hoy en día, esta tesis hay que replantearla en base a qué es lo que nosotros debemos atacar hoy. No es la venta de indulgencia, no es tanto al catolicismo romano. Vamos a decir que es una filosofía dañina que va arropando al mundo y muchas iglesias están siendo acorraladas y quedan inertes ministros. Los hombres de Dios varían la predicación y esa es una gran amenaza, pero ha permeado. El pecado, esos grupos sociales construyen la verdad. Los grupos sociales son los que construyen la verdad. Ya el pecado no es la homosexualidad, por ejemplo, o el lesbianismo. El pecado es que yo como cristiano soy homofóbico. Y a nosotros como cristianos hoy en día, el tema, cuando enfrentamos el pecado, se nos dice que somos intolerantes y que somos homofóbicos. ¿Por qué? Porque la verdad se construye socialmente y lo que un grupo cree, eso es lo que hay que dejar. Créanme que si hay un reto que tiene grandemente hoy en día la juventud, ese relevo es este pensamiento, este movimiento que arrasa de una manera avasallante al mundo. Esa es la gran amenaza que nosotros tenemos. Pudimos ver recientemente que ya desde la muerte hace meses atrás de George Floyd, algo que todos criticamos y no estamos de acuerdo con eso que sucedió,
Sin embargo, ¿qué nosotros vimos a partir de ahí? Cómo los colectivos sociales se levantan y construyen una verdad y arrodillan al Estado a hacer lo que se entiende que ya es ofensivo, es esclavista. Nosotros vimos que derivaban estatuas, nosotros vimos cómo se irrespetó el poder, y vemos que en esa interpretación de que la verdad no es la verdad, sino que hay que interpretar lo que dice la palabra. Un joven de una universidad cristiana, de la Universidad de Concordia en Canadá, siendo cristiano, creía en Cristo, pero también creía en la reencarnación. El profesor lo aborda y le lee el texto de Hebreo 10:27, y él dice, porque está establecido que el hombre muera una vez y luego juicio. Él realmente miró al profesor, ya Hebreo 9:27, y le dice, pero mira, ¿cómo tú siendo cristiano crees en la reencarnación? Entonces el profesor le leyó ese texto, fue a la escritura, porque es donde nosotros debemos referirnos, es la fuente a la que debemos acudir, y él le lee el texto. Él dice, profesor, eso es lo que usted interpreta, eso es lo que dice el texto, pero yo no entiendo que eso es lo que quiera decir. Y quizás sea una exageración ver esto, pero si él no quiere ver, se está tan cauterizado que tenemos personas y dentro de las iglesias que creen cosas absurdas. Están con un sincretismo de cristianismo mezclado con paganismo. Y eso es lo que tenemos en sociedades, las sociedades modernas. Hoy en día, realmente creen una parte de la Biblia y creen otra también de ese sincretismo. ¿Por qué? Porque lo que se está vendiendo es que la verdad hoy en día realmente hay que reconstruirla. Es la desconstrucción de la verdad para hacer una nueva verdad en los textos docente, académico y también en la teología. Por eso, nosotros debemos estar atentos y nuestros oídos bien atentos a cualquier declaración que haga un ministro de Dios o cualquier persona que esté predicando fuera de la palabra, y dejar ese error así de una manera latente es una gran amenaza. Entonces, el pecado no es el pecado, sino ya todo lo que esta aberración y todo este movimiento que viene en feminismo, igualdad de género, que son las amenazas de este siglo. Esa es la indulgencia de este siglo. 500 años atrás nosotros no tenemos aquello. Lo que tenemos es realmente una ideología de género que viene arropando y revistiéndose de un marco jurídico para coger fuerza y doblarle el pulso a los estados y por tanto poner a la iglesia frente a una situación compleja. Entonces, esa primera tesis, sola escritura, se mantendrá siempre, pero el cristiano va a demostrar que está apegado a esa sola escritura cuando use de manera apropiada sola escritura. O sea, la escritura para derribar cualquier argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Esa es, nosotros vamos a ver que, bueno, estamos leyendo en la prensa cosas que anteriormente nos hubiesen escandalizado, y cómo tenemos realmente toda popurrí de realidades, de
este mundo de perversidad. Porque una de las declaraciones que hizo el propulsor de este movimiento, llamado Michel Foucault, es que él contemplaría el inicio de la perversidad. O sea, la perversidad iba a dominar sobre esa verdad que hoy en día se enseña, porque entiende que la verdad que proclamamos sobre una moralidad sexual, o sea, la moralidad sexual, la pureza sexual, a nosotros nos tildan como que eso es opresivo, y eso es lo que están llevando a todo este movimiento feminista. Ese es el gran desafío que tenemos, la destrucción de la familia a través de estos modelos que se están presentando. Y hoy en día la gente tolera. En los trabajos nos han hecho tolerar. Nos han impuesto tener que convivir con cosas que uno no se siente cómodo. Pero tú no puedes discriminar al momento de tú emplear a una persona. Si tiene la competencia, hay que, lamentablemente, el recursos humanos hoy día también ha cambiado. Si no hay recursos humanos en las empresas que tengan temor de Dios, van a meter de todo, de todo. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hoy en día hemos tenido que convivir y tolerar esas cosas. Y lo peor es que el ser humano, una de las amenazas y por lo cual hay que proclamar son la escritura, la palabra de Dios, es que las iglesias se le han trazado pautas a muchas iglesias donde no se puede predicar si hay un miembro ahí que pueda sentirse ofendido. El mensaje ha pasado a ser un mensaje terapéutico, no un mensaje de confrontación. Ha sido es un mensaje sanador. Es la exaltación de la persona, es buscarle la manera de cómo se sienta bien, que no se vaya, que la iglesia no se quede en vacía. Eso es lo que nosotros vemos hoy en día en este mundo postmoderno frente a esta realidad de estas 95 tesis y sobre todo con esta primera. Entonces, hasta eso hay que fijarse hoy en día cómo uno predica. O sea, claro, eso no es la iglesia aposento alto. Nosotros sabemos que allá, desde los inicios, hemos tenido hemos recibido una doctrina sana, apegada a las verdades fundamentales, y no hay ningún desafine en este tipo de planteamiento. Pero sí le puedo decir que hay iglesias que usted no puede predicar sobre cierto tema, no se puede predicar sobre el pecado, porque lesiona y ofende a esa persona que está ahí, porque así es que va este sistema. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ante esta situación? ¿Cómo nosotros enfrentamos 503 años después esto? ¿Cuál es el rol de la iglesia, del predicador? ¿Cómo nosotros debemos enfrentar esta realidad del postmodernismo? Hay un francés, después ustedes, los jóvenes, porque la mayoría de ustedes estudian y otros son profesionales, lo cito por eso, no en ánimo de estar mencionando nombres, pero Jacques Derrida es un nigeriano francés que es enemigo de Dios. Este es un filósofo, ya él murió, pero fue el que dejó este lío de la desconstrucción de la verdad. A tal extremo, él era una gente que odiaba de manera acérrima al pueblo judío. Y era algeriano, vivió en Francia y allí estudió y prefirió retirarse de un liceo, cuando le tocaba estudiar en un liceo judío, se retiró porque era una persona que odiaba y aborrecía el judaísmo. Fue el que trabajó esto y hoy en día su planteamiento calan en la sociedad cultural, la literatura, la música, todo lo que usted oye, en la ciencia,
en la política. Nosotros nos sorprendemos cómo hoy en día nosotros decimos, no, pero no era tan malo a cierto político. Cómo se desconstruye, cómo se deforma la verdad, y a uno de una manera muy sutil nos van condicionando a aceptar el pecado de una manera muy sutil que no nos damos cuenta. Porque en el discurso se desconstruye toda la verdad. Si uno no está muy atento, los medios de comunicación, la televisión, el cine, todo va desformando. Por eso es que cuando Martín Lutero enarbolaba sola escritura, es porque nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios como nuestra regla suficiente de fe, la palabra inerrante e infalible. Entonces, Jacques Derrida siguió con tiene sus defensores y están en los medios de comunicación. Prendan los canales de televisión locales en la mañana y usted no va a ver que invitan a un ministro de Dios. Usted va a ver que la agenda es la misma. Usted prende el canal 11, usted prende el canal 9, usted lo prende todo y los temas que están tratando son todos iguales porque todos están compuestos y son defensores de todo lo que es anti-Dios. Esa es la realidad. La principal amenaza en este tiempo sobre esta primera tesis sobre la escritura es la desconstrucción, es la muerte del autor y la muerte del texto. Pero qué bueno que nosotros sabemos que la palabra de Dios, primero, toda la escritura es inspirada por Dios, de modo que el autor está vivo y el texto está vivo. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, al ser viva y eficaz, está vivo el autor y están vivas las palabras. Es imposible que este movimiento filosófico arrase con la iglesia, arrase con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanecerá para siempre. El mejor ejemplo de esto es cómo nosotros respondemos a eso. Primero, yo no sé qué le produce a usted, pero a mí me produce realmente una situación, el corazón se enardece. Cuando Pablo predicaba en Atenas, Pablo estaba frente a un mundo postmoderno igual que este, un mundo postmoderno. Y dice la Biblia que su corazón se enardecía cuando veía el pueblo entregado al pecado. Hechos 17, 16. Dice, lo primero para uno responder al pecado, porque hay gente que no se inmuta, hay gente que se sienta y comparte con estos colectivos. Repito, nos han tildado de homófobos, que odiamos al pecador. Y en este sentido, pues, lo que a mí como cristiano debe producirme es que yo me exalto de ver el pecado, no me quedo así. O sea, hay un paroxismo, hay una exaltación, como Pablo se puso cuando llegó a Atenas, dice, su corazón se enardecía al ver la ciudad entregada al pecado, entregada a la idolatría. Y al igual que hoy, allí habían dos grupos, los epicúreos y los estoicos. Y este pueblo se comporta como los dos. Un pueblo que le da rienda suelta al placer inmoral, que son los epicúreos, y otro pueblo que ve a Dios en todo, es el panteísmo. Y si nosotros nos vamos brevemente al libro de Hechos, capítulo 17, nosotros vemos primero que para uno responder a esto debe de tener un corazón enardecido. O sea, si eso a mí no me produce nada de venir y aplicar sola escritura, si a mí el pecado no me produce esa conmoción de ver la gente y yo quedarme así, no puede ser. O sea, yo estoy mal, tengo que revisarme como cristiano. Entonces, Pablo dice que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Muy bien. Entonces, lo primero que Pablo en esto
se enardece. O sea, el pecado debe producir en nosotros una conmoción. Uno no puede quedarse así. Entonces, con amor, uno sí debe de corregir el pecado, no tolerarlo de esa manera tan sencilla. Entonces, lo primero que él hizo dice que se enardeció al ver esa forma, ese pecado tan inconmensurado. Eso a uno le produce como cristiano, debe producir realmente una situación de dolor y de exaltación. Entonces, nosotros la tarea de predicar debe considerarse hoy en día como una tarea de apología, lo que es apologética, defender lo que nosotros hemos creído. La palabra se defiende solo, pero usted tiene que dar razón de lo que usted cree. Y entonces, en este mundo hay que argumentar con la palabra, no con otra cosa. Entonces, lo primero es que comienza con un espíritu enardecido. Él se conmovía. En esa Atenas de Pericles, de Platón, de Aristóteles, es la sociedad de hoy de los intelectuales. Pablo no le importó realmente ver todo ese conocimiento ni nada. Pablo vino a hablarle de la palabra de Dios, no enredarse en filosofía. Pablo le hablaba de la palabra de Dios. A veces uno está en las congregaciones y sucede mucho con los predicadores nuevos, cuando uno inicia y aún así ya habiendo tenido todo este tiempo transcurrido en el Evangelio, cuando hay personas que están sentadas ahí, uno se pone presión porque dice que allí está fulano y si yo salgo con esto, ¿qué va a decir? Y había un pastor joven predicando a cargo de una iglesia en Europa, en Inglaterra, y él dijo: papá, es que predico este domingo porque mira, allí está fulano que es profesor de literatura medieval, el otro hermano es que sé yo qué, y le mencionó de todos los títulos y todos los que estaban sentados ahí eran gente intelectuales. Y él le dijo: mi hijo, predica a Cristo solamente, predica a Cristo, que eso es lo que la gente necesita. El Areópago estaba lleno de gente que conocían de todo, pero Pablo vio la necesidad en esa gente de que necesitaba un Salvador. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, en este mundo, solo la Escritura hay que proclamarla porque hay una sociedad que necesita de un Salvador. Es de Cristo nada más. Y eso fue lo que aprendimos. Yo fui doctrinado por el pastor Ercilio. Y esos textos que el reglamento era pequeñito anteriormente, un librito pequeño. Nosotros repasamos todos esos textos y las instrucciones que recibí de mi pastor yo hoy la valoro porque veo que tenía más sabiduría que cualquier persona de hoy que tenga estudio, porque no se circunscribe solamente a eso. Había una sabiduría, había una entrega al Señor que muy auténtica, y nosotros los que tuvimos el privilegio de recibir del pastor, el pastor no tenía que ver que fuera lo que fuera, el pastor enseñaba siempre, no se salía de su palabra, con mucha vehemencia, con mucha energía predicaba, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el mundo no conoce a Cristo. De ese es que tenemos que predicar. El mundo languidece en una confusión espiritual, eso es hablarle de Cristo. Entonces, otro punto, después que nosotros tenemos esa compasión y el corazón se enardece cuando uno ve a la gente pecando. Yo cuando veo desfile, no es que sea el único pecado, pero cuando yo veo el desfile del orgullo gay, cuando veo eso, que yo vengo del trabajo y paso por el malecón o por cualquier parte y vemos la prensa, esto realmente a uno le causa una molestia, es realmente, pero uno no en el sentido del pecado, pero ya sabemos que el pecado no es ese. Ahora el pecado, nosotros somos los que estamos pecando porque somos intolerantes. Este es el mundo que estamos viviendo hoy en día, y
la gran amenaza es que están revistiendo todo esto de legalidad para acorralarnos y enjuiciarnos si fuera posible, por entender que es opresivo lo que estamos diciendo, que es ofensivo. Yo he tenido situaciones de confrontamiento yo no estoy de acuerdo con esta parte, pero si las empresas no se ponen, o sea, no que se discrimine, pero las empresas tienen que tener mucho cuidado como, y todos los lugares, o sea, como usted, el cristiano que esté en empresa más bien, porque el derecho al trabajo es un derecho constitucional, es un derecho fundamental. Todo el mundo necesita trabajar. El hecho es que cuando usted está ahí, usted debe de identificarse como cristiano y predicarle a todo el que tiene esa necesidad. Un segundo punto de cómo nosotros debemos responder 503 años después con esta gran declaración de si no hablan conforme a la ley y al testimonio no le ha amanecido, están ciegos. Entonces, la proclamación cristiana en esta sociedad debe de confrontar el error. Entonces, nosotros aquí vemos en el capítulo 17, verso 19, Pablo sigue hablando. Bueno, los filósofos empezaron a cuestionar a Pablo, que algunos de los filósofos, pues, de los epicúreos y los estoicos, discutían con él y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses. Entonces, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla. Porque el mundo está ciego y llama nueva enseñanza al evangelio, pero hay cosas que le chocan. Y cada día con esta desformación, nosotros tendremos que esforzarnos más. La gente hoy en día argumenta, hasta los niños argumentan. O sea, le buscan todos los argumentos y todas las excusas. Hoy en día hay que manejar mucho texto y confrontarlo con las palabras. Entonces hay que confrontar el error. Nosotros tenemos la gran amenaza, o sea, el gran blanco, la juventud, la adolescencia. Hay que orar mucho por ello y tenerlo muy al pendiente, porque son el blanco de estos movimientos. Si se dejan solos, yo en esta semana he tenido experiencia, palpado dolorosamente situaciones con personas, con padres de familia de jóvenes adolescentes que han tenido expresiones como ¿qué yo hago vivo? ¿Para qué yo estoy vivo? Tiene que estar ya, o sea, hay un espíritu de frustración, hay un espíritu de depresión, y te ves que hasta los niños hoy en día se deprimen, y se deprimen por cualquier cosa. Si no tienen internet se deprimen, porque lo que hoy en día prima es sentirse bien. Si a mí me quitan el celular o se me desploma esto, no hay un sentido de satisfacción cuando tú tienes un sustento básico, cuando tú tienes unos zapatos, no tienes que vestirte. No. Hoy en día, todo esto, esta sociedad ha educado, ha disciplinado, ha discipulado a una sociedad a deprimirse si le falta algo. Necesita estar con un buen celular, un buen internet. Si le quitó eso, es una tragedia, es una película de terror para esta juventud. Entonces, a través de eso, realmente se cuelan si no hay un manejo adecuado y si se va quitando la palabra y se le va dando más cabida a estos asuntos, entonces nosotros vamos a tener también dentro de las iglesias un gran problema, que cuando se manifiesta
está sentado ahí, pero no se ve en ese momento esa anatomía, esa radiografía de esa conducta que está sentada ahí en un banco. Usted no sabe si está haciendo un ejercicio de la palabra. De modo que hay una sociedad que está en medio de una necesidad espiritual enorme. Primero, decíamos, debe haber un corazón enardecido, o sea, que sienta compasión por ese pecado. Segundo, se debe confrontar el error, no se debe dejar así. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en el verso 29 de Hechos 17, donde el apóstol Pablo dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pretender que la deidad, la divinidad deba de ser semejante a madera, a piedra, a monumento, porque nosotros conocemos bien el texto y había una gran necesidad, había un vacío espiritual y había un Dios para todo. Entonces, Pablo le habla primero de que hay una necesidad, pero empieza a hablarle de un Dios creador, quien hizo los cielos y la tierra, un hacedor del universo, un Dios hacedor, un Dios redentor y una consecuencia de no acoger a ese redentor. Por eso, la tercera respuesta a esto es, viendo a la luz de la Escritura, un mensaje que encaja perfectamente a lo que hizo Martín Lutero. Vamos a decir, Pablo, el mensaje de Pablo se parece al tiempo en que Martín Lutero proclamó estas 95 tesis, y el mensaje de Pablo es un mensaje que encaja en medio, porque la palabra es viva y eficaz, nueva, encaja justamente en el tiempo de una sociedad postmoderna, donde lo que se ve es va a haber la supremacía, y en eso se enfocaban los precursores del descalabro de esta sociedad, y es ver un dominio de la perversidad. Ya la gente no se exalta cuando ve niveles de perversidad, porque ese fue el propósito de este movimiento, darle rienda suelta a todo lo pecaminoso. Entonces, se termina con que hay que proclamar a Cristo, sola Escritura, presentar a Cristo y a este crucificado, porque eso fue lo que le chocó a los filósofos de Atenas en ese momento, que hablaba de Jesucristo y la cruz, hablaba de la resurrección, le hablaba de Cristo. Entonces, parece predicador de nuevo dioses, y decían eso porque él le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. De eso es que hay que hablar, no hay que centrarse en mucha teoría cuando vamos a predicar, es presentar a Cristo y a este crucificado. Por eso Pablo, haciendo uso de sola Escritura, Pablo paseó las Escrituras, presentando al Señor como creador, como redentor y como único y suficiente Salvador, y termina diciéndole que Dios pasa por alto esa ignorancia. O sea, con un mensaje confronta el error, pero trata de atraer el alma a Cristo. No es, hoy en día, muchos se enfrascan en ganar una discusión, y realmente no es ganar una discusión teológica. Eso es estéril. Donde debemos enfocarnos en ganar el alma. Cuando se trata con una persona, hay que enfocarse en cuál es el efecto de la palabra, que es inspirada por Dios y es útil para enseñar. De modo que la enseñanza es lo que Pablo está haciendo acá. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta enseñanza, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ya el Señor ha puesto a Cristo como el Redentor. Y entonces, en este sentido, nosotros tenemos
que ante una sociedad, vamos a decir, tiene dos aspectos. Para esta primera sola, nosotros estamos en el peor de los tiempos, como dice el pastor Miguel en su libro de las 95 tesis, haciendo alusión a una novela del siglo XVIII llamada Un cuento de dos ciudades, o A Tale of Two Cities. Entonces él dice, es el mejor de los tiempos y es el peor de los tiempos. Este es el peor de los tiempos porque nosotros hemos visto la perversidad, el pecado, que desarrollarse en su máxima expresión, y nosotros no debemos estar atentos y no acomodarnos a ver las cosas y no espantarnos de esto. Entonces es peor de los tiempos porque el pecado se ha disparado en todos los órdenes, la perversidad llevada de este movimiento, porque es proclamar la verdad en medio de esta sociedad posmoderna. Entonces, peor de los tiempos porque no hay límite al pecado. Y es el mejor de los tiempos para el cristiano porque hay mucha gente que está vacía, que ha probado todo, que ha probado todos los placeres, que se ha lanzado temprano a la vida a gozar, entre comillas. Entonces, hoy en día están acorralados frente a una situación que lo tiene al borde de la perdición. Están en perdición, pero el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, cuando el ser humano llega a una situación ya donde ha probado todo y ve que no ha llenado ese vacío, entonces es un terreno fértil para hablar de la palabra, así como Pablo llegó a Atenas y se conmovía. Es predicarle a Cristo. Yo quiero decirle que la semana pasada, en el barrio de enfermera, la hermana, la pastora Digna Ceballos, estaba dando una campaña ahí para que usted vea lo que hace el evangelio. Y un jovencito que estaba oyendo voces de estos niños que no se despegan de un celular hay que saber, el pueblo de Dios tiene que estar con mucho cuidado de a qué fuente consulta. Y ese jovencito está en una situación prácticamente de esquizofrenia. Y cuando la pastora dijo que si había alguien que por quien orar, que quien pedía la oración, entonces salió y dijo, yo quiero que oren por mí porque yo no puedo dormir, estoy siendo perturbado. Y se oró por él, y qué bueno que a partir de ahí hay que darle seguimiento, pero él dice que durmió tranquilo y que no ha tenido ese espanto nocturno. La palabra de Dios es un privilegio. Yo cuando tener la palabra de Dios en este tiempo de tanta confusión y nosotros poder entender, decodificar qué hay detrás de todo este mundo de perversidad. Yo solamente quiero terminar diciéndoles que indaguen bien sobre, o sea, no indagar, sino entender el hilo fino entre lo que es el rol del predicador en estos tiempos. No debe de haber ningún tipo de negociación o de recogimiento, por yo no decir la verdad, como debo decirla en la congregación, al pecador con amor, porque el mensaje se está distorsionando y no se habla no se cita el pecado. Y hay ciertos mensajes que ya han desaparecido de los púlpitos, porque se me queda la iglesia vacía, porque se van. El hermano leía el texto, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Pero ellos dijeron, Señor, dura esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Ustedes también es dura. Pues váyanse ustedes también. El evangelio no es simpático. El evangelio no es un concurso de simpatía. El pecador no se va a sentir cómodo cuando se le predica. Pero el Espíritu Santo hace el esfuerzo. Si fuese un concurso de simpatía, nosotros no estuviésemos aquí, porque debiéramos estar en la televisión y encantando a todo el mundo. Pero sí,
concluyo que sola escritura, 503 años después, 1517, después de pasar por el siglo de la Ilustración, nosotros tenemos una gran amenaza que es una sociedad postmoderna donde desconstruye la verdad. El autor de la verdad está vivo y la palabra de Dios está viva. Entonces ese texto no se puede desconstruir porque permanece para siempre. Dios le bendiga y doy la gracia al Señor por haberme permitido hablarle en esta noche y la invitación que nos hace. Siempre le dejo un libro recomendable, les recomiendo siempre un texto y aquí ustedes pueden buscar ese libro, es muy importante, Predique la verdad en un mundo postmoderno de Albert Mohler. Proclame la verdad, predique en un mundo postmoderno. Y es una herramienta buena porque le va a ayudar a cómo hablar con la gente en su trabajo, cómo hablar directamente la palabra de Dios y no dejarse moldear por los grupos, los colectivos que surgen, de que tú tienes que tolerar y sentirse como que toditos somos iguales. No, haga una separación y sea vertical donde usted está, en su trabajo, en la universidad, donde quiera que esté. Usted debe de enarbolar el evangelio y hablarle de Cristo a los perdidos. Dios le bendiga. Dios bendiga mucho a nuestro hermano Rolando Ventura. De verdad que Dios nos ha hablado y han sido palabras de mucha edificación para su pueblo. Yo sé que no solamente a mí, sino que estoy seguro que también a cada uno de los que estamos aquí, que nos hemos expuesto a estas verdades, porque si algo necesitamos, mis hermanos, en un mundo como en el que vivimos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios ha demostrado ser la única roca, la única base sobre la cual las personas podemos estar firmes en medio de tanta arena movediza, en medio de tantas filosofías huecas, en medio de tantas ideas vacías que no responden a la mayor necesidad del ser humano, y esa necesidad es la espiritual. Y Cristo vino al mundo para suplir esa necesidad. Y hoy Él dice, yo soy el pan de vida. El que de mí come jamás tendrá hambre. Y esperamos que aquellos que puedan escuchar esta transmisión y no conocen de Cristo, ellos puedan venir a Él en arrepentimiento y fe y entender que Él le está diciendo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Yo soy la respuesta a la mayor pregunta de tu alma. Cristo es, querido amigo, el único camino, la única verdad y la única vida. Dios le bendiga, mis hermanos, y vamos a dejar por aquí. Creo que nuestra pastora no está con nosotros, por lo que veo que nuestro hermano diácono Octavio González está con nosotros. Si él pudiera despedirnos en oración, por favor, para así dar por culminado este culto de esta noche. Bueno, no sé. Bueno, si nuestro hermano no está disponible, vamos a dejar a nuestro hermano director de adoración, el hermano Ismael Ortiz, para que nos esté despidiendo en oración, por favor. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Rolando Ventura con tan hermosa exposición de la palabra como siempre. El Señor lo sigue usando como instrumento de bendición, ¿verdad? Y ejemplo para la juventud que viene subiendo. Asimismo, documentarse, ¿verdad?, de la palabra de Dios, del conocimiento secular, pero sobre todo del espiritual. Dios bendiga a nuestro hermano Rolando. Así que también bendiga a David, la directiva de jóvenes, con esta hermosa iniciativa, las 5 solas, solo la escritura en el caso de hoy. Así es. Dios siga bendiciendo y que este propósito sea para bendición y crecimiento espiritual de todos nosotros.
Vamos a orar para ser despedidos. Dios eterno y Padre celestial, te adoramos y te alabamos. Te damos las gracias por esta hermosa oportunidad en esta noche, Señor, que nos diste de compartir el pan espiritual, el alimento espiritual, Dios mío, que nos da vida eterna. Tu palabra, Señor, tu palabra es verdad, la única verdad que permanecerá para siempre. Gracias te damos por todos los que tomaron parte en el día de hoy. Bendice, Señor, a todos los que tomó parte y a los que están aquí también presentes y los que puedan escuchar y ver más adelante. Gracias te damos, Señor. Sigue bendiciendo este ministerio de jóvenes, Señor. Bendice a sí mismo también tu iglesia, Aposento Alto, Señor, y permítenos que podamos seguir escudriñando tu palabra, Señor, porque dice la misma palabra que muchos perecen por falta de conocimiento, y ese conocimiento es de tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla, Dios mío, pero sobre todo a vivirla, Señor. Ponerla en práctica en nuestras vidas, para que así ella transforme nuestro ser, nuestro corazón, nuestras vidas, conforme a tu deseo, Señor, a tu propósito. Porque para esto permitiste que pueda, Señor, tu palabra permanecer desde que fue escrita y hasta la eternidad. Gracias te damos por todo, Señor. Vamos a despedir ahora, Señor, de esta reunión. Sé con cada uno de nosotros y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.